Distinción de personas. 34, 32. Mas lo que añaden en este sermón, es imposible que uno y el mismo sean el Padre y el Hijo, el que engendra y el que nace, el que es testificado y el que da el testimonio, el mayor y el que confiesa al mayor, el que está sentado a la derecha y permanece en esa sede y el que dio el honor de la misma, el que es enviado y el que envía. Tampoco puede ser uno y el mismo el discípulo y el maestro, según él mismo enseñó, como el Padre me ha enseñado, así hablo, ni el semejante imitador con el que es asemejado e imitado, ni el que ora y el que escucha, ni el que da gracias y el que bendice, ni el que recibe órdenes y el que las da, ni el ministro y el que manda, ni el que suplica y el soberano, ni el súbdito y el superior, ni el unigénito y el ingénito, ni el sacerdote y Dios, en parte dicen algo verdadero, pero contra los abelianos, no contra los católicos. Pues los abelianos dicen que el Hijo es uno y el mismo que el Padre, nosotros afirmamos que el Padre que engendra y el Hijo que es engendrado son dos personas distintas, pero no dos naturalezas diversas, ya que no es uno y el mismo el Padre y el Hijo, sino que el Padre y el Hijo son una misma naturaleza. Que el Padre sea mayor no pertenece a la naturaleza del que engendra y es engendrado, sino del hombre y de Dios. Según la forma del hombre asumido, el Hijo está o permanece sentado a la derecha del Padre, y ora, y da gracias, y es sacerdote, y ministro, y suplicante, y súbdito. Pero, según la forma de Dios, en la que es igual que el Padre, es unigénito y coeterno al que le engendró. Y aunque sea el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, antes fue engendrado que las cosas fueran hechas, sin embargo, es sempiterno, como lo es el Padre, y no empezó a existir en el tiempo. Pues con toda razón decimos que el Padre es anterior a todo lo que creó, aunque no sea engendrado. Porque nada hay tan primero como aquello que antes de ello nada es. Y como nada existe antes que el Padre, así nada existe antes que el Hijo unigénito, ciertamente coeterno al Padre. Ni porque el engendró y el Hijo fue engendrado, por eso el Padre es anterior en el tiempo. Pues si entre el Padre que engendra y el Hijo que es engendrado mediase algún tiempo, en verdad existiría el tiempo antes que el Hijo, y ya el Hijo no sería el primogénito de toda criatura, porque también el tiempo es sin duda alguna una criatura. Ni todo por él hubiera sido hecho, si el tiempo es anterior a él, pero todo por él fue hecho y, en consecuencia, ningún tiempo se dio antes que él. Y por eso, así como el fuego y el esplendor, que nace del fuego y se difunde alrededor, comienzan a existir simultáneamente, el que engendra no precede al que es engendrado, así, Dios Padre y el Hijo, Dios de Dios, comienzan a ser a la vez, porque son igualmente sin principio alguno de tiempo, y el engendrado no es precedido por el que engendra. Y como el fuego que engendra y el esplendor que es engendrado son coevos, así Dios Padre que engendra y Dios Hijo que es engendrado son coeternos. Pero como el Hijo procede del Padre y no el Padre del Hijo, por eso éste recibió el mandato del Padre, ya que él mismo es el mandato del Padre, y el Padre le enseña, pues él es la doctrina paterna. Porque de tal modo recibió la vida del Padre, que él mismo es la vida, como lo es el Padre. Así, también es semejante al Padre, y en nada absolutamente es desigual. Siendo así que el Padre y el Hijo se dan mutuo testimonio, ignoro cómo éstos pueden sostener que uno da testimonio y el otro lo recibe. ¿Acaso no dice el Padre, este es mi Hijo amado? Y el Hijo no dice, el Padre, que me envió, da testimonio de mí. Luego, ¿por qué los distinguen de tal modo que afirman que el Padre es testificado por el Hijo y éste el que testifica? ¿Por qué serán falaces, sordos y ciegos hasta llegar a esos extremos? Sobre el Padre que envía y el Hijo que es enviado ya se ha tratado suficiente y abundantemente en las partes anteriores de esta refutación. La Trinidad es el único Dios. 35, 33. En verdad, jamás se podrá admitir lo que esta impiedad delira. El Padre tenía presciencia de que sería el futuro Padre del unigénito de Dios, pues siempre fue Padre, teniendo un Hijo coeterno y engendrado sin tiempo, por quien fundó los tiempos. Y como no tuvo presciencia de que sería Dios, pues siempre lo fue, así no tuvo presciencia de que sería Padre, ya que siempre existió con el Hijo. El Padre ni es mayor que el Hijo grande, ni es mejor que el Hijo bueno, porque no solo del Padre, sino de toda la Trinidad se dijo, tú eres el solo Dios grande. Ni únicamente del Padre, sino que se ha de entender con razón de toda la Trinidad lo que el mismo Hijo dijo, nadie es bueno sino solo Dios, cuando lo llamó Maestro bueno aquel que aún no le consideraba Dios, es como si le dijera, si me llamas bueno, reconóceme Dios, pues nadie es bueno sino solo Dios. Luego la Trinidad es el único Dios, solo grande y bueno, al que, siendo uno y solo, debemos servir con el culto llamado de la Tría, como lo manda su ley.
el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, de la misma sustancia. 36, 34. Lejos de nosotros el decir que, por humildad y no en verdad, el Hijo habló en alguna ocasión empleando tales términos para manifestar que estaba sometido al Padre, el cual era mayor que él. Ciertamente admitimos la forma de siervo en el Hijo, no fingida o simulada, sino verdadera. Así, por su condición humana y porque él procede del Padre y el Padre no es Dios que proceda del Hijo, dijo todo aquello, de lo que éstos se aprovechan para creer y pregonar que las naturalezas del Padre y del Hijo son distintas. Y sumergidos en tan profundo abismo de impiedad, nos llaman homoousianos, aplicándonos un nombre nuevo como si fuera una afrenta. De tal modo se presenta la antigua verdad católica, que todos los herejes le imponen diversos nombres, mientras que ellos tienen los suyos propios, en conformidad con los cuales son llamados por todos. Así, los arrianos y eunomianos, no otros herejes, nos llaman homoousianos, porque defendemos contra su error, mediante el uso de un término griego, que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo son, a saber, de la misma y única sustancia, o por decirlo de un modo más expreso, de la misma y única esencia, que en griego se llama, esto se dice más claramente, de la misma y única naturaleza. Y, sin embargo, si alguno de estos, que nos llaman homoousianos, dijera que su hijo no es como él, sino de distinta naturaleza, seguro que el hijo preferiría ser desheredado a que se creyera esto de él. En verdad, estos se ciegan con tanta impiedad que, confesando al Hijo unigénito de Dios, no quieren confesar que sea de la misma naturaleza que el Padre, sino de diversa, y desigual, y diferente de muchas maneras y en muchas cosas, como si no hubiera nacido de Dios, sino que hubiera sido hecho de la nada por él. En consecuencia, ¿será una criatura, hijo por gracia y no por naturaleza? He aquí que los que nos quieran manchar con un nombre nuevo, llamándonos homoousianos, no se consideran insensatos cuando sostienen esto. El Hijo Eterno, engendrado antes de todos los siglos. 37. Pero cuando confiesan que el Hijo ha nacido antes de todos los siglos, puesto que no quieren contradecirse, afirman que el Hijo ha nacido antes de todos los siglos, pero anteponiendo algún tiempo a su nacimiento, como si los siglos o algunas fracciones de los mismos no fueran tiempo. Más lo que dijo el apóstol, que el Hijo también estaría sometido al Padre en el siglo futuro, cuando afirmó, entonces también él estará sujeto a aquel que le sometió todo, es cosa digna de admiración, puesto que aquella forma humana permanecería en el Hijo, y por ella el Padre es siempre mayor que él. Aunque no faltaron los que piensan que la sujeción del Hijo en el siglo futuro se ha de entender en cuanto que su forma humana se cambia en la forma de la divina sustancia, como si el estar sometido a algo consistiera en convenirse y transformarse en ello. Pero nosotros manifestamos lo que pensamos sobre esto. El apóstol más bien quiso decir que también entonces el Hijo estaría sometido al Padre, para que nadie creyera que en él el espíritu y el cuerpo humano perecerían por alguna conversión. Para que Dios sea todo, no solo en aquella forma de hombre, sino en todos 145, es decir, hasta la naturaleza divina para tener vida y saciar con bienes nuestro deseo. Pues cuando empezamos a no querer absolutamente nada fuera de Dios, entonces Él será todo en todos, ya que Él será todo para nosotros cuando nada echamos en falta teniéndole a Él. El Hijo enviado, obediente al Padre. 38. No sé de dónde sacan esto que el Hijo obedeció el mandato del Padre antes de asumir la carne. ¿Acaso se le mandó tomar la carne para que parezca que hizo mandado lo que hizo enviado? Luego repasen lo que ya hemos discutido con anterioridad, y busquen y encuentren, si pueden, que el Padre mandó a su único verbo con otro verbo, y también si era digno que el verbo eterno estuviera sometido al verbo temporal del que manda. Y de aquí entiendan que el mandato del Padre no se le dio, como si no perteneciera a su potestad, pues se rebajó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Ciertamente, ya había tomado la carne cuando se rebajó a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Respuesta completa. 39. Creo que he respondido a todo lo que contiene el sermón de los arrianos, que nos fue enviado por algunos hermanos para que lo refutáramos. Y para que pueda ser examinado por aquellos que lean esto y desean averiguar si he respondido a todo, creímos que debíamos transcribir el sermón antes de nuestra refutación, para que primero se le lea y después se lea nuestra respuesta. Pues no hemos intercalado las palabras del texto completo, a fin de no hacer más extensa nuestra obra, que, por último, terminamos de este modo.